su palabra, regional, trabajamos en los 4 países del Mercosur, coordinadamente, realizando diferentes programas y actividades. En realidad, la misión del Foro de Mujeres del Mercosur es promover la acción consecuente desplegada por mujeres representativas de los sectores político, empresarial, de la cultura, de la educación y sindical de los estados parte a fin de buscar instalar la visión de la mujer, la discusión, la participación y el aporte de todos los sectores sobre la base de nuestra necesaria presencia en el Mercosur. La nuestra es una asociación multipartidaria, interdisciplinaria y trabajamos por el desarrollo de los pueblos, la consolidación de la democracia y la integración regional. Dentro de ese amplio trabajo que hacemos, hoy presentamos justamente a la doctora Gabriela Agosto, quien es experta en los objetivos del desarrollo sostenible. Antes de darle la palabra a ella y a que Verónica nos lea su currículum, les quiero comentar que en el marco de la Agenda 2030, al finalizar la charla de Gabriela, vamos a presentar los programas que desde el foro vamos a impulsar a partir de esta charla de hoy. Verónica, por favor, si nos presentás a Gabriela. Bueno, cómo no. Gabriela Agosto, licenciada en Sociología de la UBA, máster en Administración Pública y doctora en Ciencias Políticas y Sociología con especialidad en Gobierno y Administración Pública, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, Instituto Universitario Ortega y Gasset, España. Se desempeñó en el cargo de secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, organismo encargado de la coordinación, articulación y seguimiento de las estrategias de intervención de los organismos responsables de la política social nacional y de la Agenda 2030. Fue coordinadora general del proyecto Registro Nacional de Beneficiarios de Planes Sociales en la Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, asesora de gabinete de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, y coordinadora nacional del Programa de Fortalecimiento de Desarrollo Juvenil de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación Argentina. Ha realizado tareas de consultoría, asesoría y coordinación de programas y proyectos en temas de integración regional, de administración pública, de políticas sociales y de desarrollo en organismos públicos y privados en el ámbito nacional e internacional. Es miembro de la Asociación Argentina de Políticas Sociales, miembro titular de la Cátedra UNESCO, Manifestaciones Actuales de la Cuestión Social, y de la Asociación Argentina de Mujeres Juezas, AMJA. Se desempeñó como investigadora en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Iberoamérica y Portugal de la Universidad de Salamanca, y en la Asociación Civil Observatorio Social Organización, en la cual se desempeñó como directora ejecutiva. Actualmente es la directora académica de los Diplomados de Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Tecnológica Nacional, sede Buenos Aires, y del Diplomado de Estrategias de Cuidado Domiciliarios de Personas, de la Universidad Nacional de San Martín. Es docente titular de cátedra de la Universidad del Museo Social Argentino, ha sido autora y coautora de publicaciones en libros y revistas académicas en temas vinculados a sus áreas de trabajo. Bueno, desde ya agradecerte, Gabriela, por tu tiempo y por tu generosidad de compartir tu gran experiencia con nosotros, y bueno, dejo a toda la audiencia en tus manos. Bueno, muchas gracias. Tengo mucho, leíste todo mi currículum, tengo muchos papeles, pero con la tecnología soy un desastre, así que discúlpenme si hay algunos problemas en la presentación. Bueno, antes que nada yo quiero agradecer sinceramente al Foro de Mujeres del Mercosur, a Amalia, a Verónica, a Claudia y a Teresa
por incentivarme a dar esta charla. La verdad que para mí es súper importante hablar con ustedes por varios temas. Uno, porque yo tomé el tema de la Agenda 2030 como faro para el tema del desarrollo. Yo creo que es una agenda que, bueno, ahora les voy a comentar, abre un camino para un nuevo modelo de sociedad. Así que para mí, yo estoy, como dicen, yo estoy militando y estoy misionando la Agenda 2030, más allá de los 4 años que estuve en el gobierno como punto focal del Estado argentino para la agenda. Yo creo que es una agenda de los estados, pero no de los gobiernos. Entonces, no solo el Estado, sino las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, la academia, tienen que hacerse cargo de esta agenda y tomarla como norte de la gestión. Así que para mí es sumamente importante hoy comentarles los aspectos más generales de lo que es la Agenda 2030, y también por qué el Mercosur. Yo les cuento, yo, bueno, fui, como ahí contaban, fui directora de un programa de juventud cuando era joven, y me tocó en los años 94 y 98. Y claramente veníamos de 2 años del consenso de Asunción, del pacto, y para mí el Mercosur era como, también era como la esperanza de una transformación regional. Yo creo que el Mercosur sigue siendo, en muchos sentidos, una esperanza y también un proyecto que requiere implementación efectiva. Yo creo en la lógica subregional. Para igual les voy a contar un poco cómo es el proceso de la Agenda 2030 y cómo Argentina lideró el proceso de la Agenda 2030 en el Mercosur. Es un proceso que, bueno, que está muy dificultoso, fue dificultoso los primeros 4 años de la agenda y sigue siendo dificultoso, fundamentalmente por la falta de institucionalidad que tienen nuestros estados en relación a la Agenda 2030, los cambios de administraciones políticas, pero me parece que ahí, recién les decía, para mí ahí hay un nicho de trabajo muy importante, y más hacerlo desde el ámbito de un foro como es el de Mujeres del Mercosur. Así que bueno, sin más, voy a empezar a contarles qué es la Agenda 2030 y qué son los ODS, y acá hablamos un poco del marco internacional a la dinámica nacional. La Agenda 2030, bueno, ¿cuáles fueron primero los caminos hasta que llegamos a la declaración que constituye lo que hoy llamamos Agenda 2030? Como antecedentes, las Naciones Unidas desarrollaron algunas conferencias y algunas declaraciones que son previas a lo que hoy se denomina Agenda 2030. Uno fue una declaración que se hizo en el año 2000, que se llamó la Declaración del Milenio, o los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM. Eran 8 objetivos que tenían un planteamiento de los países desarrollados hacia los países en desarrollo. En el 2012 se empezó a hablar de esta lógica de desarrollo, pero solamente, como van a ver el nombre, era desarrollo del milenio. Durante del año 2000 al año 2015 se va a ir consolidando esta lógica de desarrollo. En el 2012 con la conferencia de Río +20, que es la primera que plantea el tema del desarrollo sostenible como adjetivo del desarrollo, y que va a empezar a dar carne, va a dar contenido a la lógica de lo que denominamos desarrollo sostenible. La conferencia de Sendai también es muy importante, es un antecedente clarísimo, porque va a hablar de la reducción de riesgo de desastres. Y este no solo se vincula a temas medioambientales, sino también a temas económicos y sociales. Y la conferencia de Addis Abeba es la conferencia que se hace en el 2015, casi con la presentación de la Agenda 2030, pero tiene que ver con todos los medios de implementación para el desarrollo, es decir, cómo se financia y cuáles deberían ser el sustento de las políticas que llevan al desarrollo sostenible. En el 2015, es decir, la agenda de ODS de 2030 es una agenda que va a 15 años, del 2015 al 2030. Los antecedentes, como les decía, vienen de otra agenda que tuvo 15 años, que son los ODM, pero durante estos 15 años, las Naciones Unidas generó un proceso muy importante, participativo, de trabajo no solo con los estados, sino con las organizaciones sociales, las empresas, los sindicatos y las áreas estadísticas. En el 2015 ya se había firmado, a finales del 2015 se firma la declaración de la Agenda 2030, pero hay 2 convenciones
que van también a impactar un montón, y ya venían impactando en ese proceso, que es la Cumbre de París de Cambio Climático y la Cumbre de los Estados de la Agenda Global de Desarrollo. El antecedente, como les decía, más inmediato, más parecido a lo que es la Agenda 2030, es los ODM. Los ODM planteaba 6 puntos, y cada país adecuaba sus, son 8, cada país adecuaba los objetivos a su realidad. Argentina puso un objetivo más, que no estaba previsto por las Naciones Unidas, que era el objetivo de empleo digno. Claramente, a nivel mundial, los ODM fueron importantes en términos de avance. Se redujo la pobreza, que era uno de los indicadores, otro tenía que ver con la inasistencia escolar, la disparidad de género, ahí se empieza a plantear el tema de género en la Agenda de Desarrollo muy claramente, y ahí habla de la mejora en la enseñanza de las mujeres, la mejora y la inclusión en el mercado laboral, y la representación parlamentaria. Esos eran los indicadores que se veían en el marco de los ODM. También planteaba la disminución de la mortalidad infantil y la mortalidad materna, y el acceso al agua, y el tema de la disminución del porcentaje de personas que viven en villas miserias. Los ODM a nivel mundial en 2015 plantean desafíos. Uno es la desigualdad de género. Acá se empieza a ver, a plasmar claramente en una agenda integrada, porque el tema de género está, y está hace mucho en las Naciones Unidas, o no tanto, pero está hace tiempo, pero es la primera vez que una agenda va a tomar la dinámica de género como parte integrante de una agenda de desarrollo. Después plantea la brecha entre los hogares más pobres y los más ricos, el tema de los territorios, la pobreza extrema y los servicios básicos, la degradación ambiental y el tema de refugiados y conflictos políticos y bélicos. Esto es importante porque va a empezar a darse como una mirada integral del proceso de desarrollo que supera los ámbitos meramente económicos. Bueno, estos son los indicadores que la Argentina, los ODM, cumplió, tuvo un proceso insuficiente o bien tuvo una falta de alcance. Yo me voy a focalizar en el aumento de la participación de las mujeres en los niveles decisorios de empresas e instituciones privadas, y como ven ustedes, el progreso fue insuficiente. No llegó ni siquiera a el mínimo que las Naciones Unidas pedía como marco de avance. Después también no alcanzamos el tema de la mortalidad materna, ¿no? Este es un tema que también afecta puntualmente a la agenda de género, y hay dos temas que, bueno, no lo hacen, pero que son importantes resaltar. Uno es el tema de Chagas, que tiene que ver con la focalización en las enfermedades silenciosas, o las enfermedades invisibles. El Chagas es una de ellas, y es la que más impacta en nuestro país de las enfermedades invisibles. No llegamos, y también el tema del déficit habitacional y de servicios públicos. Bueno, llegamos al tema del desempleo, a una tasa menor en ese momento del 10%, igual es una tasa alta. Se redujo la mortalidad infantil, y también se redujo la mortalidad y la incidencia del HIV-Sida. Ahora, como les comentaba, después de esa agenda hubo un proceso durante los 15 años anteriores al 2015 que tuvo una participación extraordinaria y novedosa en el ámbito de las Naciones Unidas, que integró a casi todos los actores del quehacer social, nacional, local y también regional. Esto hizo que esta agenda tenga una perspectiva y una integralidad muy amplia, es decir, en la agenda está casi todo. Igual hay cosas que faltaron, después les voy a contar cuáles son los temas que no están presentes claramente, que esto también tiene que ver con la capacidad que tuvieron los sectores de generar presión y hacer lobby para imponerlos. El tema de mujer claramente fue un lobby muy cerrado y muy importante, por eso hay uno de ese, es decir, un objetivo de desarrollo sostenible específico para la temática de mujer, pero hay otros grupos que no lograron este posicionamiento. Bueno, como les comentaba, la resolución 71 de la Asamblea de Naciones Unidas va a llevar en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible a que todos los países miembros, esto es casi único en la historia de las Naciones Unidas, firmen esta agenda. Y esto es muy importante porque es la primera vez que países desarrollados y países en desarrollo, países
de diferente cultura, de diferente procedencia, lleguen a una agenda consensuada. Entonces, para mí, uno de los temas más importantes de esto es que en esos 15 años y en el 2015 se logra una agenda consensuada. Ustedes saben que la agenda la lidera Ban Ki-moon, y en ese momento estaba Susana Malcorra como jefa de gabinete de Ban Ki-moon, y estaba la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, que está actualmente a cargo con Guterres, y una vez me contaron que no se votaba. Entonces, esta mujer, que es una mujer india, perdón, no me acuerdo el nombre, pero es la segunda de Naciones Unidas, la llama a Malcorra y le dice, no podemos sacar la agenda, no podemos sacar la agenda, y parece que en un golpe de timón se lograron la negociación y la firma de los 193 países. Lo que plantea esta agenda es que este plan será implementado por todos los países y las partes interesadas mediante una alianza. Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones, y sanar y proteger nuestro planeta. Al emprender juntos este viaje, prometemos, y es el eslogan de la Agenda 2030, que nadie quede atrás. Lo interesante también de esta agenda, que es que en el mismo momento, ustedes se acuerdan que en 2015 el Papa Francisco va a la Asamblea de Naciones Unidas. Bueno, el Papa Francisco va porque en ese momento la Iglesia saca una encíclica que la había escrito Benedicto, y la termina de escribir Francisco. Se dice que es la primera encíclica de 2 papas, que plantea la casa común, ¿no? Es la Laudato Si, que es como la visión religiosa de lo que después los países en Naciones Unidas van a firmar como Agenda 2030. Una de las cosas más interesantes es esta, que esta agenda plantea que el desarrollo solo puede ser pensado en 3 dimensiones: la económica, la social y la ambiental. Dice, ya no podemos pensar el desarrollo solamente en medio del crecimiento, solamente en términos de redistribución de los ingresos, o solamente en términos ambientales. Es necesario que estas 3 lógicas se integren entre sí y permitan un desarrollo integrado. Esto habla también de la invisibilidad del proceso de desarrollo. Y bueno, ponen en el centro a las personas, al planeta, las alianzas, la paz y la prosperidad. Esto también es muy importante, porque además de estas 3 dimensiones, la agenda empieza a poner temas que son temas institucionales. El tema de la paz, las alianzas, es una agenda que, si bien plantea indicadores fuertes o duros, también va a poner en tema indicadores que tienen que ver con el buen gobierno, con el acceso a la justicia, con la institucionalidad. Entonces es una agenda que, como ven, interpela a los estados fundamentalmente, pero a todos los sectores, a una visión integral del desarrollo. Bueno, ¿qué pasa? Esta agenda, la Agenda 2030, a veces se confunde y se dice Agenda 2030 o los ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible, como que si fueran sinónimos. Perdón, yo hablo muy rápido, si quieren hablo más bajo, y si me quieren cortar, me hacen preguntas. Vale. La Agenda 2030 es un marco conceptual general, pero esa agenda tiene otra característica para mí primordial, que es que tiene indicadores de seguimiento. Es decir, es una agenda, es un marco conceptual de desarrollo, pero establece 17 objetivos con metas e indicadores que permiten hacer un monitoreo y seguimiento del avance en esos temas. Claramente voy a hacer un paneo rápido. El primer objetivo es el fin de la pobreza. El segundo es hambre cero. El tercero, ¿cuál era el tercero? Además no lo leo. Qué desastre, esperen. Acá lo tengo. Voy muy rápido y... Acá tenemos salud y bienestar. El cuarto es educación de calidad. El quinto es el de género. El sexto, agua limpia y saneamiento. El séptimo, energía asequible y no contaminante. El octavo, trabajo decente y crecimiento económico. El noveno, industria, innovación e infraestructura. El décimo, desigualdad, reducción de las desigualdades. El 11, ciudades y comunidades sostenibles. El 12, producción y consumo responsable. El 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida terrestre, ecosistemas terrestres. El 16, que es el que les digo que es el institucional,
paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17 que plantea alianzas para lograr las metas. Es decir, nada de esto se puede conseguir si no hay una alianza para las metas. Hay un tema que a mí me gustaría, aclarar, que hay un objetivo que es específico de género, pero claramente nosotros podemos pensar todos los ODS y ver la transversalidad de género como toca en cada uno de los objetivos. Es decir, si bien hay un objetivo específico, nosotros en cada objetivo podemos ver cómo es el fin de la pobreza para las mujeres, el hambre cero para las mujeres. Y ahora vamos a ver qué proceso siguió Argentina para su adaptación. Entonces, los 17 objetivos expresan un objetivo que aspira a alcanzar. Tiene 169 metas, que estas metas son metas definidas globalmente, y 230 indicadores, que permiten evaluar, medir y comparar cada uno de los objetivos. En Argentina, por un decreto, que es el 499, el Consejo de Políticas Sociales, que es un organismo dependiente de la Presidencia de la Nación, es el punto focal del seguimiento de la agenda. En su proceso, es decir, de 2015 hasta hoy, hubo un proceso de adaptación o adecuación, un proceso de priorización y de establecimiento de metas e indicadores. Esto se llama el metadata. Es decir, el Estado argentino, durante los primeros años de la agenda, estableció prioridades en términos de metas e indicadores, y también en algunos casos que Argentina tenía estadística para medir, adoptó esas estadísticas y en otros casos las adecuó. Es decir, por ejemplo, Argentina no tiene demasiadas estadísticas vinculadas a los temas ambientales, no hay casi nada. Entonces hubo que generar indicadores proxy. En términos de género pasa lo mismo. Nosotros no tenemos una encuesta sistematizada de uso del tiempo. Bueno, este es un tema que también está presente como deficiencia para hacer un seguimiento de la agenda. Entonces, la agenda, cada país estableció un proceso de priorización, un proceso de adaptación, un proceso de revisión transversal, que ahora les cuento qué es, y el marco de consolidación del monitoreo. Argentina es uno de los pocos países que tiene un metadata, es decir, todo esto absolutamente sistematizado, indicador por indicador, línea de base, meta intermedia y meta final. Esto se hizo con todos los ministerios y también se hizo con la participación de la sociedad civil y de la academia y del sector privado, que ya les voy a contar. Pero bueno, esta definición transversal, es decir, nosotros tenemos la agenda, tenemos los ODS, y después tenemos que cada país adapta esa agenda y esos ODS a su realidad nacional. ¿Qué hizo la Argentina? Definió algunos parámetros transversales, es decir, miremos la agenda, como les decía, en clave de género. Entonces miremos todos los ODS en género. Miremos todos los ODS en personas con discapacidad, el tema migratorio, el tema de pueblos indígenas, la lógica rural y urbana, el ciclo de vida y el tema del rigor estadístico. Todos estos temas, ustedes si entran a la página de ODS Argentina van a ver informes acerca de cómo, por ejemplo, hay un informe muy interesante que se trabajó con UNICEF para ver cómo se plantean las metas de la Agenda 2030 para los niños, cómo se plantea para los adultos, cómo se plantea para los discapacitados. En muchos casos nos van a faltar indicadores. Por ejemplo, en Argentina no hay demasiados indicadores de discapacidad, con lo cual va a ser muy difícil el seguimiento. Pero lo importante de esta agenda no es solamente aquello que podemos tener, sino aquello que nos revela lo que falta. Bueno, en Argentina el marco de afirmación que se tuvo fue de 80 metas, 75 adoptadas, es decir, que la Argentina tenía, y 15 tuvieron que ser adaptadas. Esto es en el nivel 1, quiere decir que estadísticamente pueden ser comparables, y esto es importante para el tema Mercosur, con otros países de la región, o del mundo. Acá les voy a contar que hubo un seguimiento de esta agenda a nivel internacional, y el seguimiento de esta agenda se realiza en el Foro Político de Alto Nivel. Es donde van todos los referentes del más alto nivel político para presentar los estados de avance. La Argentina ya presentó 2, uno en el año 2017 y uno este año. A nivel regional, la agenda es seguida, o su ámbito de
de seguimiento lo realiza la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en el Foro de Países de América Latina y el Caribe. Hay un montón de informes regionales que la CEPAL tiene, acá puse alguno, y también hay informes y avances de progreso nacionales en el marco de los regionales. Pero una cosa que Argentina planteó y lideró fue el tema de la subregión Mercosur. Y se trabajó en un documento, que también está en la página, si no lo sacaron, pero seguramente está, que se hizo entre Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Ese documento explicita lo que yo le estoy comentando, cuál fue el proceso que cada país tuvo, cómo se están priorizando, cuáles son las metadatas. Y esto es importante porque hay indicadores que si bien la Argentina se puede poner y decir que yo voy a reducir el efecto invernadero no sé, a X, Uruguay puede decir voy a reducir el efecto invernadero a XX. Y en el tema del cambio climático, en el tema no solo en la dimensión ambiental, en la económica y la social, es muy importante también la lógica regional, porque no se puede pensar en fronteras estrictas en términos de políticas de desarrollo. Y en los casos internacionales que se ha planteado así, ha generado diferencias y restricciones muy, muy grandes. Entonces, claramente para nosotros la mirada regional o subregional del Mercosur, para cualquier agenda de desarrollo es fundamental. Y después hay procesos nacionales, que tienen que ver con todo lo que les contaba, pero también con la lógica de cómo los gobiernos provinciales y municipales hacen esta agenda propia, ¿no? Y hacen esta agenda propia en términos de planificación en la gestión y de participación. Porque otra cosa importante es que esta agenda requiere una nueva gobernanza. Bueno, acá van a ver un proceso que se hizo porque todo esto parece muy simple, pero es toda una arquitectura estadística, metodológica, que requirió un proceso de priorización. Acá, bueno, hay algunos indicadores, metas y líneas de mediciones que están en la priorización argentina, y van a ver que hay otra columna, que es una columna que fue un trabajo muy importante que hizo el Congreso Nacional, que vinculó el presupuesto nacional con las metas y los indicadores. Es decir, está bien, yo quiero bajar el efecto invernadero. Ahora, ¿cuánto del presupuesto yo estoy vinculando a ese punto? Esto es muy importante. Lamentablemente este año no se hizo esta sistematización, ya la metodología estaba, es una metodología que hizo la oficina del Congreso de la Nación, y la verdad es que es muy interesante el proceso, ojalá que lo retomen. Entiendo que esto se hizo, ¿por qué? Porque al asumir el nuevo gobierno, y dada la situación de la pandemia, el gobierno argentino decidió replantear una reestructuración de indicadores y metas. Esto hace que recién ahora haya nuevos grupos de trabajo que estén viendo esta instancia de priorización. O si quieren les digo lo que yo pienso o no, pero bueno, esta es la situación que vive la Argentina. Hay todo un proceso desarrollado, hay un proceso de priorización, y dado la coyuntura nacional e internacional, hay una redefinición de las metas priorizadas. En términos de localización subregional, como les comentaba, las provincias y los municipios también son actores claves en términos de desarrollo, y tienen responsabilidades diferenciadas. Entonces, ¿qué se hizo? El Estado Nacional hizo un acuerdo con las provincias y los municipios, se definió un punto focal, se hicieron instancias de capacitación, hay un manual de desarrollo local que fue traducido al portugués para Brasil y también para los países africanos de habla portuguesa. Fue el primer manual desarrollado por un país para gobiernos subnacionales. Y después hicimos también todo un plan de acción con los gobiernos locales de seguimiento y asistencia técnica que continúan hoy. Esto, bueno, era la agenda de las provincias que firmaron. A este mapa hay que sumar ahora a la provincia de Entre Ríos. Bueno, todos estos materiales están en la página de odsargentina.com, están los manuales, están las fichas técnicas, están todos los documentos desarrollados, que tienen acceso libremente. Hasta hace poco estaban, miré hoy en la página, pero claramente deberían estar. Muchos también
fueron impresos, y otros que se hicieron con financiamiento o apoyo de organismos, están accesibles. Bueno, voy a ir más rápido. Los ODS y el compromiso de todos los sectores. Acá en este gráfico un poco queremos todos los organismos que el gobierno argentino, o el Estado argentino, tomó contacto y desarrolló línea de acción. Como decíamos, en el marco de Naciones Unidas con la interagencial, con otros poderes del Estado, se avanzó también en algunas luchas que otros países no avanzaron, que es en términos de las áreas de auditoría, tanto con la GN como con la CIGEN. Y Argentina es uno de los pocos países que está auditando en el marco de las ODS. Es decir, el año pasado, por ejemplo, toda la agenda del Estado se auditó en relación a las políticas de género, cómo impactaba la política social en términos de género, cómo impactaba la política sanitaria en temas de género, focalizó el ODS de género. Focalizaron 3 ODS, creo que fue educación, género y no me acuerdo. Después está el tema del sector privado, se trabajó con el Pacto Global, se trabajó con el Foro de Convergencia Empresarial, y también se firmaron convenios con empresas, medianas empresas. Para nosotros era muy importante, porque fundamentalmente el empleo en Argentina ha estado por estas medianas empresas, pero bueno, acá también hay que decirlo, el sector empresario ya en el 2015 había trabajado mucho en el proceso de definición de la agenda, el sector empresario argentino. Entonces tiene como un camino mucho más independiente y rápido, y a mí me gustaría que fuera un poco más integrado a la lógica nacional e interactoral, pero claramente han trabajado muy bien y hay muchos temas interesantes que desarrollaron. Con universidades también se firmó, con sociedad civil también, y es más, se ha creado una plataforma, no sé si ustedes son parte, sería interesante, que es la plataforma Pampa 2030, que junta, bueno, sociedad civil, empresas, sindicatos, y hacen el seguimiento de la agenda. Los ODS en el sistema internacional. Como ustedes sabrán, o no saben, no sé, les cuento, este es todo el sistema internacional de fondos, programas y proyectos de Naciones Unidas. Toda la cooperación internacional, todas las organizaciones interagenciales están priorizando sus agendas y sus procesos a la lógica de Agenda 2030. Esto es fundamental conocerlo, porque si ustedes no hablan en esta lógica, difícilmente puedan acceder a un planteo común. Esto es muy interesante, porque esta agenda también lo que hace a nivel internacional es que cuando yo hablo de fin de la pobreza, desde Israel hasta Irak, hasta Bolivia, hasta Francia, sabe que yo estoy diciendo estos indicadores. Y esto unificó un montón los criterios de unificación, ¿no? Una vez decían que en América Latina hablamos el mismo idioma, pero no todos decimos lo mismo. Imagínense en el ámbito internacional lo difícil que es generar un lenguaje común. Claramente la Agenda 2030 también nos permite ese proceso. Bueno, acá, como van a ver, estas son las instancias de acuerdos internacionales y regionales que sostienen, fomentan e implementan la agenda. Hay uno que solamente me voy a parar, que es el Acuerdo de Escazú, que hace menos de un mes la Argentina le dio carácter parlamentario, y es un acuerdo muy importante en términos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en temas ambientales. Bueno, ustedes saben que en el marco del G20 también la Agenda 2030 está impactando. Desde la presidencia alemana, China y Alemania tomaron la agenda en sus dos G20. El gobierno argentino también lo tomó. Y esto no es menor, porque hay un grupo de trabajo del G20 que hace el seguimiento de la Agenda 2030. Ustedes saben que el G20 nuclea al 85% de la producción global, al 66% de la población mundial, al 75% del comercio internacional y al 80% de la inversión global. Claramente, si nosotros no pensamos que en este ámbito tiene que
plantearse, dejamos a todos estos grupos solos. Acá les comentaba en eso, Antalya, en Hangzhou y después en Hamburgo, es decir, sí, primero fue en China, después fue en Alemania, el G20 empieza a darle visibilidad a la Agenda 2030. Yo les cuento un poco la cocina. Cuando fue el G20 en Argentina, Estados Unidos no quería que Argentina rompa o saque el grupo de trabajo de Agenda 2030. Y eso fue una lucha bastante importante del gobierno argentino y de todos los países del G20 contra Estados Unidos para que el tema de Agenda 2030 continúe en el G20. Esta es la determinación que tuvo el G20 en Argentina, que se comprometió a alinear aún más el trabajo para el desarrollo sostenible, bueno, para garantizar que nadie quede atrás, y se enmarcan la Agenda 2030 en 15 sectores de desarrollo sostenible, que va a tomar, es decir, de la agenda del G20 en 15 sectores de desarrollo, se va a hacer el seguimiento en marco de la Agenda 2030. Esto es realmente un tema, una lógica más que revolucionaria. Bueno, bajo la presidencia hay dos temas también que se fortalecieron, que fue el tema de infancia y educación. Bueno, hubo procesos y documentos que también se elaboraron, hubo también espacios de intercambio entre países, y también tuvimos la suerte de poder, en el marco del Mercosur, en la última, en la Asamblea General de Naciones Unidas del año pasado, en la última que fue presencial, se hizo una mesa subregional de Mercosur sobre la Agenda 2030. Bueno, estos desafíos que plantea la CEPAL son desafíos que se presentó en diciembre, prepandemia, y también, bueno, hablaba un poco de otro mundo, pero hay instancias que para mí continúan y son importantes de seguir. Uno es que, se dice es que hoy la Agenda 2030 no sería aprobada ni por la mitad de los países miembros. Porque en realidad el planteamiento es un planteamiento político, si bien tiene tres dimensiones, económica, social y ambiental, es una agenda política, institucional y ética. Y hoy el mundo está en una crisis, y el multilateralismo está en una crisis tan grande, que sería muy difícil conseguir los consensos que en ese diciembre del 2015 se consiguieron. Entonces, por eso también yo sostengo que para mí es una agenda revolucionaria, porque es algo que se firmó y que no se puede ir para atrás. Entonces, todos los que creemos en un desarrollo con estas características, tenemos que militar o misionar, o como quieran llamarle, el tema de la Agenda 2030. Lo que dice la CEPAL es que hay tantas fragmentaciones y tensiones comerciales y tecnológicas que van a crear disrupciones globales que van a limitar el avance de la agenda. Que hay cambios en los ciclos económicos que afectan a los emergentes, es decir, a nosotros, y ya se planteaba en diciembre menor crecimiento, mayores tasas y volatilidad financiera. Imagínense esta situación en el marco del COVID. Hablaba de la necesidad de consolidación fiscal, estancamiento de los programas sociales, lo que decía es que llegamos a un límite del sistema de protección social en nuestros países, y había que rediseñar, había que usar imaginación para pensar estos sistemas, cómo financiarlos, y el tema del cambio climático. Bueno, acá hay varios cuadros que muestran qué temas van avanzando, en los cuales hay procesos dispares, y cuáles indicadores se van a alcanzar, cuáles podrían alcanzarse y cuáles seguro no vamos a llegar, ni aunque estos 15 años hubieran sido una maravilla. Bueno, acá los tengo, ustedes si quieren después yo se los dejo, lo pueden mirar. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Nos está diciendo que esta agenda no es una agenda que termina en el 2030, claramente. Esta es una agenda que ya Naciones Unidas y los países miembros están replanteando una agenda al 20, creo que es al 2060, es decir, 30 años más. El COVID, en su momento, yo hice una nota para Clarín, donde al principio, cuando empezó la pandemia, y yo decía que el COVID para mí era un catalizador de la Agenda 2030, pues yo entendía que el COVID extremaba tanto la situación social, económica y ambiental, que era una posibilidad que teníamos el mundo, los estados y el mundo, para definir las metas de desarrollo y definir
definir los alcances. Hoy si me preguntan, 10 meses después, 8 meses, no, lo escribí en marzo, unos meses después, yo no tengo tanta algarabía en relación a los resultados que está dando la crisis del COVID en términos de políticas. Creo que estamos en una crisis muy grande, tanto del multilateralismo como de las lógicas nacionales. Creo que no estamos sacando lo mejor de nosotros, eso va por mí, pero claramente este análisis que en diciembre hizo la CEPAL, de metas no alcanzables, y metas que si seguíamos el mismo rango de inversión íbamos a llegar, esto retrocede absolutamente. Esto no quiere decir que la agenda no está en vigencia, porque hay un montón de gente que critica la agenda, digo, hay un posicionamiento muy crítico a la agenda, por idealista, por mil cosas. Pero yo creo que al contrario, que esta agenda hoy, más que en el 2015, es una agenda que es necesaria y fundamental para los estados, porque no solo te plantea la complejidad del desarrollo, sino es la primera vez en la historia de la humanidad que los hombres se pusieron de acuerdo en indicadores, es decir, ¿cómo mido yo el avance? Entonces, no es solamente un planteo filosófico de lo que yo creo, sino también es una hoja de ruta que dice dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir. Cada país y cada actor es dueño de definir los procesos independientemente, autónomamente, pero claramente es una agenda que te invita a plantear un horizonte común, un horizonte de desarrollo, donde ni siquiera es desde lo ético, también es desde lo pragmático, ¿no? Hoy lo hablábamos con un profesor, y decíamos, claramente, el tema de la colaboración no es solamente un tema ético, hasta te diría que es un tema racional, ¿no? De supervivencia conjunta. Y eso yo creo que también el COVID demostró, que la interdependencia, no solo en términos climáticos, sino sanitarios, es fundamental. Yo les comentaba que hay un trabajo, esto nada más lo voy a comentar, es un trabajo que se hizo con la Cátedra UNESCO, manifestaciones actuales de la cuestión social, y se hicieron grupos focales con jóvenes de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal, donde les preguntábamos si conocían la agenda, si sabían lo que era el desarrollo sostenible, después les mostramos cuáles eran las metas. Bueno, y la verdad, les digo, fue muy triste, no muy triste porque había un desconocimiento de la agenda solamente, sino porque había mucha desesperanza. Esto se hizo el año pasado, a mitad de año, cuando teníamos un país con un cambio de gobierno, con esperanzas, digo, había un horizonte distinto al que es hoy. Así que no sé qué encontraríamos si hacemos esto hoy. Y esto fue de los jóvenes, ¿no? Y bueno, acá están las características de los jóvenes. Yo estuve en varios grupos focales, había mucha desesperanza, y bueno, y nada, y claramente hay 2 o 3 frases que para mí son claves. Un chico dijo, qué mal que está el mundo para que 193 países se pongan de acuerdo en estos temas. Y yo creo que en parte es cierto. Nada más les quiero contar cuáles fueron las conclusiones, ¿no? Esto es que hubo una baja implicancia y conocimiento en torno al desarrollo sostenible, no tenían claro lo que significaba desarrollo sostenible, les parecía utópica la propuesta, los jóvenes se implicaban más en situaciones o problemas concretos, había incertidumbre, mucha incertidumbre, y fundamentalmente los temas en la inflación, la pobreza, el hambre, la inseguridad y la violencia. Había mucha angustia por la falta de trabajo, y también por las nuevas formas de empleabilidad que aumentaban la precariedad. Esto es muy importante porque también el COVID va a traer otro elemento, que es el tema informático y el tema de la brecha digital. Y hay otro tema también que complejiza la vulnerabilidad, que tiene que ver con la definición de pobreza multidimensional, donde también la pobreza energética, que en Argentina no se está hablando mucho, va a ser un indicador clave para nuestra realidad actual. Esto es muy lindo, y es cuáles fueron las percepciones de los jóvenes en términos de su priorización, ¿no? Y en el momento de priorización hablaron de la erradicación de la pobreza, de la calidad de la educación, el empleo, la salud y la lucha contra el hambre. Esto fue la priorización que los jóvenes hicieron de la Agenda 2030.
Hay otro tema fue importante, se hizo estos grupos focales en el medio de la ley de aborto. Y fue muy interesante, nosotros no lo puse en esta presentación, pero fue muy interesante la visión de los jóvenes en términos de políticas de género. Estaban muy comprometidos con la lógica de género y también con el tema de la salud sexual y reproductiva. Y había también posicionamientos muy radicalizados el posicionamiento justamente en ese momento de la ley de aborto. Bueno, acá hay algunas recomendaciones que se hizo el documento sobre lineamientos de política, que pueden servir también para otros actores, como son las mujeres. Yo creo que el tema de mujer, como les decía, es un tema que si bien está presente, es un tema que requiere una mirada transversal en otras dimensiones que no están involucradas. Creo que el tema subregional de Mercosur es la agenda necesaria que se viene, y creo que cualquier proceso que quiera llevar adelante esta agenda en buen camino y un sólido camino, tiene que tomar a las mujeres y tiene que tomar lo territorial como norma, o como norte, y lo interinstitucional. Así que bueno, no sé, voy a dejar tiempo para preguntas y para discusiones. Hay mucho más, pero bueno, claramente esto es lo más importante, lo que yo quería un poco que ustedes se queden acerca de lo que es la Agenda 2030 de los ODS. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas. No sé, a ver si ponemos la... Ahí está, todos, no sé. Claudia, no sé por dónde está. Sí, Amalia, acá estoy. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias. En general son comentarios de felicitaciones y agradecimiento a tu exposición, que es muy clara. Hay una pregunta, dice, ante esta realidad, ¿cómo cree que impactará la aprobación de la Ley de Trabajo Remoto recientemente aprobada por el Congreso argentino? Mira, yo creo que hay cambios en el mercado de trabajo que se van a dar, que no se puede volver atrás. El tema es cómo se redefine el sistema de protección social. Es decir, nosotros tuvimos un presidente que decía que había una sola calidad de hombres, una sola, que eran los que trabajan. Claramente, si hoy se piensa esa definición, te diría que el 50% de la población no se definiría como hombre, y yo, ojo, porque mutó la lógica del trabajo, la lógica de la inclusión, la lógica de la vida. Es decir, hoy por hoy hay procesos que nos guste o no nos guste se van a dar. El tema es cómo ese impacto golpea de manera menos violenta o nos permite generar planteamientos de mejoras de vida. Claramente hay un planteo que es el tema de la reducción de la jornada laboral a 5 horas. Que yo me acuerdo cuando iba a la Facultad de Sociología, lo planteaba la izquierda. Hoy por hoy, países de derecha o planteamientos de derecha te hablan de la reducción de la jornada laboral. Porque claramente una reducción de la jornada laboral universal te permitiría tener más horario libre, te permitiría mantener la lógica de consumo, pero son acuerdos que no son acuerdos ni locales ni regionales, son acuerdos globales. Yo creo que todos los cambios que se vienen se van a dar, y algunos que ni siquiera imaginamos, en el tema no solo el mercado laboral, sino también la lógica educativa y demás, van a suceder, y es importante que se regulen y que se vean, pero también hay que pensar, y esto es el Estado claramente, el que tiene que definir cuáles son la contención a los desastres que se puedan dar. Porque claramente la Argentina, ¿qué demuestra? Que tiene poca flexibilidad para modernizar los cambios. Es decir, China o Alemania, su matriz empresaria mutó rápidamente. Entonces dejaron de hacer autos, pero empezaron a hacer respiradores. Nosotros tenemos que empezar a generar una matriz productiva, una matriz institucional que nos permita poder adaptarnos a esos cambios. Y eso requiere de tecnología, requiere, bueno, de inversiones que se plantean en un marco de largo plazo. Por eso es tan
importante la agenda, porque no hay procesos que tomen una administración de gobierno. Acá hay procesos que requieren una visión estratégica de largo plazo con consensos y gobernabilidad de todos los actores. Esto no quiere decir que todos acordemos ni que todos pensemos lo mismo. Significa que hay acuerdos mínimos que los argentinos tenemos que tener y que los gobiernos tienen que sostener. Sí, claramente en ese sentido la Agenda 2030 contribuye un elemento fundamental para el mundo, porque en realidad es una agenda a nivel mundial. Hay otra pregunta que yo no sé si voy a leer bien la intención, por eso creo que lo mejor sería que Felisa Colombo se desmute y la haga directamente ella. Felisa, ¿estás por ahí? Yo no te veo. Sí, sí, yo la veo. ¿Querés Sí, ¿cómo hacerlo estás? directamente? Sí, buenas tardes. Yo lo que quería saber sobre estos estudios de la juventud que usted hizo mención, si nos podría comentar qué rango etario Sí. se había tomado en el estudio y también si tiene desagregado, tal vez no lo tengan, pero no lo sé, el porcentaje de varones, mujeres y Sí, diversidad sí. que fue consultado. Sí, mira, en realidad se hizo por varones y mujeres. Se hicieron cuatro grupos, no, perdóname, sí, 4 grupos de edad, masculinos 15 a 19 y femeninos de 15 a 19 y de 20 a 24. Se hicieron que solo estudiaban, que estudiaban y trabajaban, que solo trabajaban, y el total de grupos fueron 18, 5 masculino de 15, bueno, eso te lo paso, está toda ¿cómo se llama? La grilla de grupos focales. Y además también de dónde son, si son es la región metropolitana. No se separó acá lo que era Capital y Gran Buenos Aires, que en otros casos sí, pero acá no. Así que sí, la grilla toma eso, de 15 a 24, hombres y mujeres, y que estudian y trabajan, que solo trabajan, y te diría que hubo diferencias al interior del documento. El documento también está colgado en la página ODS Argentina. Hubo diferencias en los grupos, pero no tanto. Eso también fue una cosa interesante, porque en otros grupos focales que trabaja la cátedra, sí había distancia entre los chicos que trabajaban o los que estudiaban y los que no hacían nada, y en este caso te diría que había una unidad de criterios bastante importante. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta más que dice en relación, digamos, a la ley de teletrabajo y a la reducción de la jornada laboral, dice, pero sería una reducción, pero sin reducción salarial, ¿verdad? Porque se parte de sueldos que no son muy buenos. El planteamiento de la reducción de la jornada laboral lo hace el empresario Slim, el mexicano, y tiene bastantes acuerdos con sectores empresariales. Lo que se plantea no es una baja del salario, sino un proceso de industrialización o productivo diferente, que lo que haga es que el salario real no caiga, ¿no? Es más, por eso es una redefinición global, que también requiere el desarrollo de nuevas industrias de esparcimiento, otras líneas, digo, es una modalidad de trabajo que requiere exploración en muchos aspectos. También esto se va a dar por la tecnificación y la tecnología. Digo, esto es otra charla, ¿no? Hay algunos expertos que están trabajando este tema muy bien. En la UTN hay un área de economía que toma todo el tema del futuro del trabajo, así que si quieren yo después les doy el contacto, porque él tiene todo un estudio de cómo se van a venir estos procesos y cómo el salario real no puede, y menos en estos niveles que lo estamos trabajando, tener reducción. Pero también hay un tema de derecho laboral, de redefinición de la representación sindical. Digo, se viene un mundo que ya está, y que tenemos que adecuarnos nosotros a ese proceso. Es que sin dudas la situación actual requiere un cambio cultural, y en ese sentido la Agenda 2030 creo que contribuye fundamentalmente, ¿no?, para ese cambio cultural.
Y hay otra pregunta que específicamente se refieren a quienes proveen la información para el cálculo de los indicadores. ¿Quiénes son los que proveen? A ver, el Sistema Estadístico Nacional provee los indicadores, es decir, el INDEC, provee los indicadores, algunos indicadores, la mayor parte de los indicadores. Hay otros indicadores que vienen de las áreas estadísticas de los ministerios. Hay otros indicadores que son proxies de estudios. Por ejemplo, en el ámbito ambiental hay mucha deficiencia, entonces hicieron proxies de estudios privados, pero fundamentalmente tienen que ver con el Sistema Estadístico Nacional, tanto nacional como provincial, y con las áreas de estadística de los ministerios. Lo interesante es que cuando vos tenés la Agenda 2030, no solo tenés información estadística, también tenés información cualitativa, también la proveen los ministerios o las áreas de gestión pertinentes. Pero son las áreas oficiales las que dan, no los indicadores. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá yo no tengo ninguna pregunta, simplemente no, muchos agradecimientos y felicitándote por lo completa de la charla. No sé si hay alguna otra pregunta más, si no continuamos. Yo debo decirte, Gabriela, que bueno, para nosotros desde el foro y en lo personal, para Verónica y para mí, es un lujazo tenerte conversando acerca de la Agenda 2030. Así que bueno, si no hay preguntas, avanzamos con la presentación de los programas. Entonces, ahí vemos a Teresa que nos levanta la mano. Teresa. No, quería saludarla a Gabriela y agradecerle que haya participado con nosotras para desarnarnos, porque me parece un tema muy importante, que no está difundido, menos divulgado, que se puede trabajar sobre esto, hay muchos puntos, y ella lo explica primero con una claridad tremenda y tiene un enorme conocimiento por estos últimos años que ha trabajado con un compromiso muy grande, porque tuvo una función ejecutiva, pero ya lo viene trabajando ella hace mucho, o sea que yo le agradezco muchísimo y espero que después haya otra más para profundizar, que nos dé deberes, Ella está, que cuente, porque quizás a alguna les interesa, ella está a cargo de 2 diplomaturas muy interesantes que nosotros lo hemos tratado, yo se lo comenté a ella, con la enfermera, ¿se acuerdan? Por el tema que fue muy interesante también hace 2 semanas, creo, y yo se lo comenté. O sea que me gustaría que comente esto de la diplomatura, porque miren cómo se unieron las 2 cosas. Gracias, Gabriela. Gracias a vos, Tere, como siempre, por tu generosidad y por invitarme a dar la charla. Bueno, sí, justo yo estoy dirigiendo 2 diplomados, uno en la UTN, es sobre el tema de Agenda 2030 y política pública, y el otro en la USAM, en la Universidad Nacional de San Martín, sobre política de cuidados, domiciliario de personas. Para mí son 2 temas de agenda, uno más integral, más global, que es lo que veíamos hoy, que es la Agenda 2030, y otro que tiene que ver también con un lineamiento tiene que ver en realidad con el sistema de protección social y el rol de las mujeres. Y esto es clave para cualquier agenda de desarrollo. Así que, bueno, después si quieren les doy los links de los 2 diplomados. El diplomado de cuidados integrales de personas lo estamos trabajando con el ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, porque ustedes saben que la mayor parte de cuidadoras y cuidadores, este último tiempo y con la pandemia, son refugiados inmigrantes, fundamentalmente mujeres. Así que es un diplomado que nos pidió el ACNUR específico para este grupo. Tomamos tres personas de cuidado, objetos de atención, que son los niños, los discapacitados y los adultos mayores, y bueno, nada, es muy interesante la lógica del diplomado, que creo que también esto es un tema de agenda de mujeres y de Mercosur, porque en el Mercosur el único país que tiene un sistema integral de cuidados es Uruguay. Argentina no lo tiene, Brasil no lo tiene,
Paraguay tampoco. Paraguay está empezando a pensarlo, y la Argentina claramente lo va a tener que pensar, porque es otra agenda que ya está. Pero bueno, gracias. Bueno, yo la verdad es que para nosotros es como con mucha emoción tenerla a Gabriela acá, porque ella es la persona que tuvo a cargo todo el proceso de localización de la agenda. Es como que yo creo que en Argentina no debe haber otra persona que sepa más de articulación, de la agenda, de la articulación, de la coordinación, o sea que para nosotros realmente, cuando digo que es un lujazo, es un lujazo. Y yo rescato las palabras que ella dice, ¿no? Que dijo de inicio: la agenda es un faro, y realmente es así. Los que trabajamos con Vero estamos trabajando hace mucho tiempo desde el inicio en empresas con la agenda, y realmente la agenda es un norte para trabajar. Y ella habló también de militar o de misionar. Y realmente cuando uno puede conocer a fondo, porque también coincido que tenemos que trabajar mucho en difundir la agenda, porque hay un gran desconocimiento, cuando uno la conoce a fondo empieza a militar o empieza a misionar, porque realmente genera procesos profundos de transformación en las organizaciones en donde se haya adecuado. Así que bueno, la verdad es que no sé la manera de agradecer. No sé si ahí vi alguna mano más levantada. Charo, ¿levantaste la mano o me pareció a mí? No, hay, Hola. Sin micrófono. A ver. Quiero hablar. Charo, ¿querés hacer una consulta? Claro, ¿ves que me está preguntando? Sí. Sí, muchísimas gracias, esto está muy bueno. Y bueno, vamos a seguir con los jóvenes, porque creo que ellos son los que necesitan muchísimo, sobre todo el primer empleo. Acá es un problema conseguirlo. Entonces seguiremos trabajando con eso. Está muy claro todo lo que dijiste, así que agradecemos muchísimo desde Pinamar. Gracias a vos. Bueno, no sé, creo que Claudia ibas a presentar un poco la programación que teníamos preparada. A ver si puedo compartir pantalla. A ver, ahí estamos, ¿no? ¿Se ve bien? Espérenme que acomodo avisar. Bueno, y yo voy a retomar un poquito el proceso de deslocalización que nos contó Gabriela, ¿no? Y de ese proceso, que por supuesto estuvo a cargo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y bueno, justamente Gabriela fue estuvo a cargo de la Secretaría Ejecutiva de ese consejo. Y en ese documento que se localizó, yo voy a resaltar el artículo 67, que es donde resalta la actividad empresarial y la inversión privada como los grandes motores de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación del empleo. Y hace un reconocimiento de la diversidad de organizaciones y de tamaños, y que van desde las microempresas a las grandes empresas, y las exhortan a que resuelvan los problemas de desarrollo sostenible. Y entonces, en este sentido, el foro propone dos programas. Un programa es el programa de Derechos Humanos e Igualdad, que va a tener dos versiones. Una versión para empresas, formación de derechos humanos e igualdad, más una herramienta de diagnóstico, y un programa formativo para sindicatos. Ambos programas constan de 5 sesiones de 2 horas cada una, que por supuesto en este momento es un programa virtual. Y un segundo programa
que es de adecuación de los ODS y reportes del Global Reporting. Es un programa que va a contribuir a la adecuación de ODS y del proceso de reporting para empresas y de la concientización de los ODS en las personas. También es un programa de 5 sesiones de 2 horas, y bueno, en este caso es para iniciar a las empresas y a las personas en todo este proceso de transformación basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué pensamos que es necesario adecuar los ODS a las organizaciones? Y hay varias contribuciones que están probadas, digamos, ¿no? Y es que, bueno, hay que alinearse al esfuerzo mancomunado que nos contó Gabriela recién, y de la mano de este esfuerzo mancomunado hay cantidad de recursos que están disponibles y que se podrían captar para trabajar en el tema de Agenda 2030. Hay una gran oportunidad de generar eficiencia en las empresas de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, anticipando, porque cuando se hace adecuación, se genera un proceso de insight organizacional en donde se revisan cada uno de los procesos de la organización y se adecúa los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la estrategia y a la gestión. Y esto, digamos, genera eficiencia y da una oportunidad de anticipar a los riesgos y a nuevas oportunidades. Hace focalizar en la estrategia organizacional, estrechas mejores relaciones con todos sus grupos de interés, ya sean internos como externos, es decir, cuando hablo de los grupos de interés me refiero a los empleados, a los proveedores, a los accionistas, a la comunidad, en este momento tan necesario generar resiliencia comunitaria, ¿no? Y en esto tienen una función social muy importante las empresas. Y bueno, generando por supuesto comunicación, transparencia y generando confianza. Bueno, quisimos hacerlo cortito porque nos pareció que el protagonismo lo tenía la charla de Gabriela y que, bueno, aprovechamos la oportunidad para anunciar los programas, pero queríamos hacerlo muy, muy cortito. Muchísimas gracias. Si pones la pantalla completa. Ahí estamos. Bueno, por supuesto que te agradecemos muchísimo, Gabriela, estuvo perfecto, muy clara, y bueno, me imagino que después contaremos otras veces con vos también, porque la verdad que hasta ahora hemos tenido la suerte de tener cada disertante que nos han dejado todas con algo nuevo, y nos han explicado y nos han enseñado didácticamente muchas cosas. Antes de despedirlas, les cuento que van a recibir la invitación para el próximo jueves a las 17 horas, siguiendo con esta temática, y quien va a disertar va a ser Verónica Baracat, de ONU Mujeres en Argentina. Así que bueno, les agradecemos muchísimo nuevamente, Graciela, a todos los que se nos han conectado hoy, y las esperamos el próximo jueves, 17 horas, que ya les vamos a mandar la invitación. Gracias a todas. Bravo. Gracias. Nos estamos viendo. Un gusto, chicas.